Muy buenas tardes para todos. Les habla Víctor Hugo Garcés. Soy uno de los creadores del proyecto Ser Padres Primerizos. El día de hoy tenemos a una mujer muy especial, una mujer que es madre también, una mujer que es fundadora de su propia empresa de SER, Servicios de Especialistas en Rehabilitación, y que nos trae el día de hoy una charla súper interesante para todas las mamitas que están en este proceso de su gestación. Hoy están con nosotros Susana Restrepo. Susana, muy buenas tardes, casi noches, ¿cómo me le va? Hola Víctor, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que se están conectando para ver esta transmisión. Susana, agradecido contigo por este tiempo que nos vas a compartir, por esta super charla que nos trae el día de hoy. Pero entonces vamos a empezar primero conociéndote un poquito más. ¿Quién es Susana Restrepo y cómo es que Susana decide en su vida tomar una carrera como ser fisioterapeuta? Bueno, a ver, te cuento, pues yo soy mamá, soy esposa y empecé pues muy joven la universidad. Yo fui gimnasta olímpica y creo que tuvo muchísimo que ver con la decisión de estudiar fisioterapia. Pues porque tuve siempre prácticas deportivas, tuve rehabilitación de lesiones y estuve pues muy cerca de toda esa parte siempre del cuerpo, del movimiento, del ejercicio, del cuidado de la salud. Y empecé muy joven la universidad, entré a la universidad de 15 años, me gradué a los 20, entonces digamos que la vida me rindió un poquito en ese sentido, pues porque empecé chiquita, ¿no? Claro que Soy, sí. sí, entonces ya luego, pues ahora, si tú me preguntas quién soy, hablábamos hace unos momentos que es una pregunta pues como sorpresiva, ¿no? Uno realmente como que no, nunca se detiene a pensar aparte de lo que es profesional y académico, la respuesta a esa pregunta. Eh, yo te diría que soy una mujer pues muy soñadora, tengo como siempre en mi cabeza algún proyecto, alguna idea y trato siempre de ir en pro de conseguirlo. Actualmente, hace 7 años, me dedico a este tema de la rehabilitación de piso pélvico y a la atención de mujeres en el embarazo y el posparto. Y principalmente desde que fui mamá, siento que hay una mayor afinidad. Siempre me ha gustado, yo soy fisioterapeuta, este año cumplo 14 años de egresada. Y siempre he tenido una afinidad por las mujeres y por la salud femenina, pero creo que desde que fui mamá esa afinidad es todavía mayor porque es distinto vivir en tu propio cuerpo todo lo que está pasando y hoy en día creo que es diferente la manera en la que yo tengo esa relación estrecha con mis pacientes comparado con antes de que naciera mi hijo. Mi hijo va a cumplir la próxima semana 4 años. Entonces definitivamente ser madre pues le cambia a uno mucho la perspectiva y muchas cosas en la vida. Claro que sí, eso es muy cierto, Susana. El simple hecho de ser madre, uno tiene que ver ya las cosas desde otro punto de vista. Pero bueno, no vamos a profundizar un poco más, podríamos hacerlo ya finalizando la entrevista. Pero por ahora entonces vamos al tema principal, que vamos a hablar sobre la preparación del suelo pélvico para el parto, ¿cierto? Claro que sí. Voy a compartirles aquí la pantalla para que veamos la presentación y vamos como siguiendo la temática porque este tema es muy extenso, pero vamos a tratar de tocar los puntos más importantes para ir llevando como una secuencia y sobre todo el objetivo es que todas las mamitas que nos escuchan reciban esta información. Es importantísimo
prepararse para el parto y definitivamente yo siempre tengo como lema que la información es poder. La información cambia radicalmente la manera en cómo las mujeres nos enfrentamos a la maternidad. Entonces vamos a hablar sobre el piso pélvico y el embarazo. Y para ello, pues primero vamos a entender qué es esto del piso pélvico. Entonces el piso pélvico es un conjunto de músculos, tendones, ligamentos que cierran la cavidad pélvica y tienen 4 funciones principales muy conocidas, que son el soporte de las vísceras pélvicas, en el caso de la mujer la vejiga, el útero, el recto, la función de continencia, es decir, participar de la continencia urinaria y fecal, la función sexual, tanto en hombres como en mujeres, participar de el poder llevar a cabo una relación sexual con orgasmo, con eyaculación, con todo lo que implica anatómicamente, aparte de los procesos pues, fisiológicos y emocionales, la relación sexual. Y la función reproductiva, en el caso de las mujeres, ese piso pélvico tiene mucha incidencia en cómo nuestro bebé va a pasar, va a descender por el canal del parto y va a ir avanzando en esos planos del canal de parto. Y una quinta función que realmente no se habla, no es tan conocida, que es la gestión dinámica de presiones. Y eso se refiere a la manera en la que producimos aumentos de presiones abdominales y pélvicas. Por ejemplo, en este mismo momento que yo les estoy hablando, estoy generando internamente en mi cuerpo unos cambios de presiones y esto va a ser parte de esas funciones del suelo pélvico, funcionar como una cama elástica en la que saltan nuestros niños chiquitos y regular y amortiguar esas presiones para proteger nuestra cavidad pélvica. ¿Cómo influye ese piso pélvico en el embarazo? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta cuáles son los antecedentes de la mamita. Si ha habido antecedentes de pérdidas, si ha habido antecedentes de enfermedades a nivel de su sistema reproductivo, si hay cirugías a nivel abdominal o pélvico y cuáles son esas memorias, porque la cavidad pélvica es una cavidad donde la mujer somatiza sus experiencias y sus vivencias. Entonces, si hay historias traumáticas, si hay abusos, si hay estrés, si hay ansiedad, si hay el deseo desde hace muchos años de ser mamá, todas las emociones que generen estrés y ansiedad tienen una repercusión a nivel de esa cavidad pélvica. También es muy importante tener en cuenta cómo es la postura de esa mamita, cómo ha sido su vida a nivel de ejercicio o sedentarismo antes de quedar embarazada, y el tema de las cadenas musculares, que todavía es un tema muy desconocido y hace referencia a cómo somos un cuerpo que está interconectado a través del sistema facial, que es un tejido que empaqueta todos nuestros órganos y tejidos, y cómo la retracción o las zonas de tensión en determinadas áreas tienen influencia en otras. Entonces, como hablábamos anteriormente, pues el piso pélvico es una zona donde muchos factores van a influir y esto es determinante en la manera en la que la embarazadita va a vivir su maternidad en cuanto a molestias, a dolor, a síntomas que a veces no son muy específicos. ¿Qué aspectos debemos también tener en cuenta? La posición del útero. Entonces, en las mujeres, algunas tenemos el útero en esta posición, que es en anteversión, y otras mujeres tienen el útero hacia atrás, en retroversión. Esta situación va a determinar también los dolores y la presencia de ciertas molestias en la medida que va creciendo el bebé y por supuesto el útero también, porque este útero primero se verticaliza, digámoslo así, se endereza, sea que esté hacia adelante o hacia atrás, primero se endereza y luego empieza a crecer. Y alrededor de él hay unas estructuras de soporte que son los ligamentos. Entonces, en la medida que va creciendo el bebé y su saco amniótico, pues eso va a generar unas fuerzas tensionales en distintas direcciones
que también pueden explicar muchas situaciones que manifiesta la embarazada con respecto al disconfort. Y cómo todo esto se relaciona con el core, con la respiración y con esa función del suelo pélvico. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre los cambios principales que vemos en una mujer embarazada relacionados con el suelo pélvico. Hay muchas que en el primer trimestre refieren incontinencia urinaria y esto puede ser explicado en parte por los niveles de progesterona, la hormona que, como su nombre lo indica, está en pro de la gestación, está favoreciendo que ese embarazo avance de forma segura y llegue a feliz término. Esto sumado a la hipermovilidad de la uretra puede aumentar la incontinencia. También están los cambios relacionados con los tejidos blandos que obedecen a una hormona que se llama la relaxina, que está presente durante todo el embarazo y ya hacia el final tenemos un gran aumento en ese pico de relaxina, pues obviamente como medida preparatoria para que el bebé pueda pasar por el canal del parto y se flexibilicen todos esos huesos que hay a nivel pélvico. Está también el aumento de peso a nivel abdominal, entonces obviamente en la medida que crece el bebé, crece el útero, crece la placenta, hay más líquido amniótico y esto va a generar una sobrecarga biomecánica en ese suelo pélvico. Ese suelo pélvico es esto que vemos aquí, es un conjunto de músculos, como hablábamos al principio, que lo que hacen es cerrar nuestra cavidad pélvica y aquí vemos los genitales externos. Entonces, si estos tejidos no existieran, pues la cavidad pélvica sería básicamente un hueco. Tenemos, por otro lado, una molestia muy frecuente, sobre todo al final del embarazo, ya en el último trimestre, que es el edema en la vulva. Toda esta zona genital externa se empieza a hinchar, se empieza a edematizar, en gran parte pues por la acción hormonal, pero también por la alteración circulatoria que tenemos y el retraso a nivel de retorno venoso en los miembros inferiores. Tenemos el estreñimiento, también por cambios hormonales, por todo este peso, por el enlentecimiento de la actividad intestinal. Hemorroides, que es una de las situaciones que tratamos de evitar realmente ese pujo que se genera en una mujer cuando tiene estreñimiento afecta grandemente su suelo pélvico, disminuye el oxígeno a nivel de toda esa musculatura y se generan pues las hemorroides. Y en algunos casos específicos las varices vulvares, que son pues ese engrosamiento de las paredes venosas a nivel genital. Entonces, ¿qué hace un fisioterapeuta de piso pélvico, como es mi caso, con especialización en la población embarazada y posparto? Lo primero que hacemos es trabajar todo lo que es conciencia perineal y conciencia corporal, porque la mayoría de personas no han trabajado nunca su piso pélvico, no saben localizar adecuadamente su musculatura y hacer una contracción única y exclusiva del piso pélvico. Lo que nos encontramos generalmente es que las personas intentan, cuando empiezan con un tratamiento de piso pélvico, hacen una contracción y vemos en esa contracción que se involucran los glúteos, los abdominales, los aductores, que son los músculos que cierran las piernas, pero no los músculos del suelo pélvico, en gran medida pues porque son unos músculos que están muy débiles, porque nunca les hemos hecho pues fortalecimiento ni ningún tratamiento, y además porque esa contracción está muy relacionada con la respiración. Entonces, de acuerdo a la semana gestacional en la que esté la embarazadita, vamos a hacer un abordaje pretendiendo enseñarle esa conciencia perineal, enseñarle una coordinación adecuada entre su respiración, su activación del transverso abdominal, que es el músculo que va en esta porción
es un músculo muy profundo y tiene una acción de contener y abrazar las vísceras. Entonces ese músculo tiene un papel absolutamente importante en el embarazo porque es en gran medida responsable de que una mujer que se ha podido preparar no tenga al final del embarazo dolor lumbar, no tenga gran riesgo de tener prolapsos y haya protegido su suelo pélvico a lo largo de su gestación. De otro lado tenemos la flexibilización de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, que son estos ligamentos que vemos aquí. Este es el hueso sacro y tenemos aquí dos estructuras que unen ese hueso con otra parte de la pelvis. Y en el parto es muy importante que estas estructuras no estén rígidas porque este hueso es absolutamente determinante en la fase expulsiva del parto. Entonces, si estos tejidos están flexibles, el sacro va a poder posteriorizarse y aumentar este espacio que es por donde va a pasar el bebé. Y tenemos el rafe anococcígeo, que es esta zona, que es de fundamental importancia porque en el coxis, que es este huesito pequeño que muchos le dicen el hueso de la felicidad, desafortunadamente por esa rigidez que hay ahí que no se diagnostica a tiempo y no se trata, hay muchas mamitas en el parto que tienen luxación del coxis. Entonces, trabajar esta parte también es súper importante. Así es que, pues yo realmente siempre me siento muy agradecida de poder tener estos espacios donde haya posibilidad de llegar a muchas mamitas que reciban información, que sepan que hay que hacer un trabajo y que es muy distinto llegar con esta preparación al día del parto a llegar sin esta preparación. Entonces, para el momento del parto, habíamos hablado ya del músculo transverso abdominal, que era importante para ayudarnos durante todo el proceso, y justo el día del parto es fundamental su ayuda para ayudarnos en los pujos a dirigir al bebé e irlo descendiendo por ese canal de parto, junto con la ayuda natural que nos da el cuerpo, que son las contracciones del útero. Y realmente va a ser muy importante ese trabajo anterior que hagamos con ese músculo. Así como el entrenamiento físico a nivel de respuesta cardiovascular, a nivel de resistencia y de control del dolor. Ya hay muchas investigaciones que han demostrado que las personas que hacen regularmente ejercicio y no los 30 minutos que se hablaba anteriormente, de que por lo menos había que hacer 150 minutos de ejercicio semanal, que eso realmente en una embarazada o en una persona que tenga condiciones específicas de salud, pues no es suficiente. Se ha demostrado que la práctica de ejercicio y el acondicionamiento físico tiene un papel muy importante en el manejo del dolor y cómo el sistema hormonal con toda la mediación de las endorfinas nos ayuda en ese justo momento del parto. Bien, ahora vamos a hablar sobre la episiotomía. Entonces, la episiotomía como tal es una estrategia que se creó con la teoría de proteger el piso pélvico, es decir, que la mamá no tuviera durante su fase de pujo lesiones en el suelo pélvico, no tuviera desgarros, no tuviera ni superficiales ni profundos, y la teoría era protegerlo, hacerlo por protección. Desafortunadamente, pues la evidencia científica ha demostrado que pues gran parte de las cosas que se quería evitar las tiene en contra. Entonces, ¿qué es la episiotomía? Es básicamente el corte que hace el médico en la sala de parto, que hay 6 técnicas distintas en cuanto al direccionamiento de ese corte, pero básicamente es ampliar esta abertura de canal de parto y se hace con un corte quirúrgico. ¿Bien? Eso es básicamente la episiotomía. ¿Cuáles son los resultados de las estadísticas? En Estados Unidos se ha demostrado que más del 60% de los partos se hace episiotomía. En Europa
aproximadamente el 30% de los partos, excepto en Suecia, que es alrededor del 9.5%. Y en Latinoamérica tenemos una cifra asombrosa, aterradora, que es del más del 90%. Entonces, ¿esto a qué obedece? De acuerdo a la revisión pues, científica y a lo que yo me doy cuenta en mi consulta, les puedo decir que gran parte de la realización de las episiotomías se debe a que la mamita no recibió la información adecuada ni a tiempo y no pudo preparar su suelo pélvico para el momento del parto. La episiotomía no debería ser un procedimiento de rutina, sin embargo, prácticamente podríamos considerar que así es. Entonces, la evidencia científica que ha demostrado estaba diseñada para evitar los desgarros del piso pélvico, es decir, que todos estos tejidos que vemos acá, cuando el bebé va pasando por el canal de parto, todas esas fibras se rompieran a nivel profundo o a nivel superficial. Los desgarros que son profundos generalmente son más graves porque si hay un desgarro superficial, el médico en la sala de parto puede darse cuenta y puede suturarlo, pero los desgarros que son profundos tienen una evolución más incierta, probablemente no se puedan suturar en la sala de parto y pueden tener consecuencias muy graves a futuro a nivel de continencia, a nivel sexual y a nivel de calidad de vida de la mujer. Tenían también la finalidad de la episiotomía en sus inicios de prevenir desgarros o lesiones del esfínter anal. Porque, como ustedes observan aquí, todos estos tejidos están interconectados y aquí justamente entre la abertura del canal vaginal y el ano hay una zona de engrosamiento que es absolutamente importante porque es donde confluyen todos estos músculos del piso pélvico. La evidencia ha demostrado que tampoco es así. Tenía también el objetivo de minimizar el trauma de piso pélvico, prevenir el cistocele, que es el descendimiento de la vejiga, y mejorar la actividad sexual. Desafortunadamente, esos 5 puntos que son tan importantes para la función de continencia, de soporte y sexual del piso pélvico, la evidencia científica ha demostrado pues, que realmente no se cumple. O sea que este es un tema muy preocupante porque son mujeres que normalmente en su posparto van a tener dolor, van a tener además de todo lo que implica el posparto, ocuparse de una cicatriz, de un proceso inflamatorio, puede haber unos riesgos de infección, de hematomas, que pueden ser evitables con una preparación previa adecuada. Y para ello se inventaron un aparato que se llama el Epino. Entonces, un médico alemán que se llama Wilhelm Horkel analizó el comportamiento de las mujeres de tribus africanas y encontró que ellas se entrenaban para el parto colocándose calabazas de diferentes tamaños y circunferencias. Entonces, él lo que hizo fue patentar un aparato, un dispositivo que consiste en esto. Es un aparato en el que hay una sonda vaginal con un manómetro y lo que se pretende es enseñarle a la mujer su conciencia perineal, entrenar esa musculatura para que se flexibilice a través de esta sonda que se infla, es de un material muy resistente, simulando la circunferencia de 10 centímetros promedio de las cabecitas de los bebés. Entonces, sirve, o su diseño está en el modelo, pues, en toda la descripción de la patente, y para lo cual funciona es para entrenar la musculatura de piso pélvico porque da una retroalimentación visual de qué está haciendo la mujer adentro en cuanto a contracción y relajación. Sirve para estirar internamente todas estas paredes vaginales del canal de parto y sirve para entrenar el pujo, para, con esta sonda introducida en el canal vaginal, entrenar junto con la respiración el expulsivo. ¿Cuál es el tema con el Epino?
Como su nombre lo indica, pues él apunta a que no se haga episiotomía, pues desafortunadamente para la realización o no de episiotomía influyen otros factores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este dispositivo es muy útil cuando la mujer está guiada por un profesional que pueda explicarle cómo usarlo. Lo que ha sucedido en mi consulta es que como son dispositivos que se pueden conseguir por internet, en muchos casos la progresión con la que se usa no es, digámoslo así, saludable en cuanto a respetar un proceso de progresión de la insuflación o de tiempo de uso en el día. Y esto podría generar una respuesta protectiva de ese tejido vaginal y contraerse. Entonces, es algo que yo recomiendo con precaución, es decir, siempre y cuando la embarazadita tenga una asesoría especializada, puede utilizarlo y se van a tomar las medidas necesarias para que su uso sea seguro. Pero es un ejemplo de cómo todo lo que encontramos en internet no necesariamente es lo que aplica para nuestro caso. Tenemos la segunda alternativa, que es el masaje perineal, que tiene realmente ya un soporte, una evidencia creciente, científica, de que sirve, de que tiene un efecto a nivel de toda la oxigenación de los tejidos, que junto con todos esos cambios fisiológicos de la perfección de nuestro cuerpo humano, que es por ejemplo el caso de la relaxina, nos va ayudando a tener desde el último mes de gestación unos picos muy importantes que flexibilizan esta parte ósea, todo esto que tenemos aquí en uniones óseas se flexibiliza y los tejidos blandos también. Entonces esta práctica en lo que consiste es en trabajar esta abertura del orificio vaginal y con unos pasos muy específicos que se le enseñan, yo se los enseño en la consulta a mis embarazadas. A partir de la semana 34 podemos trabajar ese aumento de flujo de sangre, ese aumento de flujo sanguíneo y flexibilizar estos tejidos para el parto. Ellas se quedan muy sorprendidas de cómo al inicio este centro tendinoso, que era donde hablábamos que se insertan gran parte de los músculos del suelo pélvico, es muy rígido al principio y cómo tienen mucho edema a nivel vulvar en ese último mes y va haciendo también un efecto como de drenaje linfático y de desinflamación. Esto es muy importante para ellas, no solo el día de parto, porque va a ser un tejido que se ha preparado para esos 10 centímetros que veíamos aquí en el ejemplo de la cabecita del bebé, sino también porque a nivel de calidad de vida, el sueño es muy importante en ese último mes y el hecho de tener edema vulvar significa que la mayoría de ellas, no sé si probablemente algunas de las que nos están escuchando ya estén en el último trimestre, se dan cuenta que acostarse, por ejemplo, de lado se vuelve muy complicado porque empiezan a tener sensación como de pellizco en su zona genital y eso, por supuesto, en una mujer que ya está cansada, muy pesada y que tiene otras molestias que desafortunadamente han sido normalizadas, como hablábamos al principio, pues genera mucha incomodidad. Entonces la recomendación es ampliamente practicar ese masaje perineal, asesorarse con un especialista en el tema, porque pasa lo mismo. En internet vemos ejemplos de masaje perineal que no necesariamente son todos los pasos que necesitamos para no solo trabajar la parte genital externa, sino llegar acá adentro, donde toda esta zona va a tener que ser sometida a un gran estiramiento porque por ahí va a pasar nuestro bebé. Bien, ahora voy a pasar a un punto que a mí principalmente me gusta mucho hablarles a las embarazadas y es el tema de la sexualidad. ¿Por qué?
porque la sexualidad en la mayoría de mujeres embarazadas está relegada por distintos motivos, por falsos mitos, por tabúes, por el miedo de la mamá, el miedo del papá de que algo le pase al bebé, por la incomodidad de muchas mujeres de ver cambios en su cuerpo y no sentirse seguras con su corporalidad, y realmente tienen que saber y tienen que entender que la sexualidad es la aliada durante la gestación. No solo a nivel de generar contracciones en el útero, que a menos que tengamos unas situaciones muy específicas de riesgo, de parto prematuro o situaciones específicas por las cuales nuestro ginecobstetra nos haya prohibido la actividad sexual, realmente tener sexo en el embarazo con su pareja y con todo lo que significa el preludio genera muchas sustancias a nivel químico que para la embarazada son muy importantes. Y de cara al parto es lo que facilita ese descendimiento del bebé a través de esos planos cuando ya se ha encajado a nivel pélvico, y facilita también todo lo que es poner en suspensión el neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro que nos hace unas personas evolucionadas y superiores a los animales. Entonces, es importantísimo, por favor, que tengan en cuenta que la sexualidad juega un papel fundamental en el embarazo. Hay un autor que a mí me encanta, que es el doctor Michel Oden, que es un ginecobstetra francés. Él fue uno de los primeros ponentes del parto en agua y es una de las personas abanderadas desde hace muchísimos años que nos habla sobre toda esa acción de las endorfinas, de la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina, que básicamente son hormonas de la felicidad, de la tranquilidad, del placer, y es lo que nos va a ayudar en el momento del parto. No solo por generar esa prevalencia de nuestro comportamiento mamífero, porque así lo describe él, que el parto es un comportamiento mamífero donde realmente la mujer tiene que ser, su comportamiento debe estar guiado por lo que ella sienta que debe hacer. Entonces, ahí es muy importante el papel del orgasmo como ayuda de ese piso pélvico, como ayuda a nivel uterino de lo que hablábamos al principio, de cómo se moviliza esas estructuras de soporte, esos ligamentos y la fascia, y cómo el parto va a ser un proceso natural en lo posible sin medicación, porque toda esta sumatoria de sensación de bienestar, de desinhibición, de apagar el neocórtex, es lo que va a facilitar que el parto pueda fluir de una forma natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para tener un parto en esas condiciones debemos prepararnos, debemos saber a qué nos enfrentamos. Y volvemos al inicio que les decía que la preparación y la información para las embarazadas que me conocen y han ido a mi consulta, saben que es mi bandera, porque cuando uno sabe a qué se va a enfrentar, tiene las herramientas para actuar, tiene las herramientas para hacer exigir sus derechos, conoce su cuerpo, puede empoderarse de un parto activo y puede escuchar el cuerpo y saber cuáles son las posiciones en las cuales se siente más cómoda, va a poder controlar el dolor y ese parto va a ser mucho más rápido. Porque lo que pasa en la mayoría de partos es que no tenemos ese autoconocimiento, no nos hemos preparado, y aunque si bien es cierto que el cuerpo es perfecto y que desde que existe la humanidad parimos, necesitamos saber con qué herramientas nos vamos a enfrentar a él. Entonces, si una mamita llega al parto y no sabe pujar, no sabe respirar, no ha preparado su piso pélvico y el médico dice hay que hacer episiotomía,
pues ¿qué le queda a ella? Someterse porque no sabe de qué le están hablando y no sabe qué herramientas tiene ella para solucionar y hacer frente de una manera autónoma a su parto. Entonces, es muy importante que todas las mamitas que nos escuchen tengan en cuenta esto, porque yo pienso que la premisa y lo más importante en un parto respetado, incluso más que la conciencia de los profesionales sanitarios y de quienes atienden el parto, es que ella sepa a qué se va a enfrentar y cuáles son sus tareas y cuáles son sus derechos. Y asimismo va a ser el papel del acompañante. Entonces, esto le va a permitir saber cómo va a ir evolucionando en cada fase del parto, si quiere o no que le sea colocada una analgesia epidural, en qué posiciones va a ir ayudando a descender a su bebé, y puede exigir las condiciones favorables para un parto. Entonces hablábamos que el parto es un acto natural que tiene mucho que ver con la sexualidad, y por eso las condiciones ideales de un parto respetado y humanizado, como acabamos de terminar la semana del parto humanizado y respetado, es que haya silencio, que haya intimidad, que haya un trato respetuoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a facilitar en la embarazadita que está en trabajo de parto que no haya niveles disparados de adrenalina. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la naturaleza, cuando un animal salvaje va a tener un bebé, una cría, va a tener a su bebé, que son crías en los animales, ellos buscan un espacio seguro, tranquilo, donde no haya riesgos de depredadores. Y en ese momento se suprime la adrenalina y puede ir evolucionando ese parto en esas condiciones animales. Si hay un depredador, si la hembra que está pariendo en ese reino animal no se siente segura y percibe condiciones de amenaza, inmediatamente se dispara la adrenalina y se frena ese proceso de parto. Eso, en una situación de analogía, es lo que le pasa a una mujer que está en una sala de parto donde viene un médico y le hace tacto, luego viene el residente, luego viene el especialista, se siente insegura. Hay casos más terribles donde ni siquiera puede estar acompañada, y todo eso le genera un bloqueo donde sus niveles de adrenalina se disparan. Es una mujer que no llega probablemente a completar la fase de dilatación, y finalmente, después de muchas horas de estar en trabajo de parto con dolor y sintiéndose muy insegura y ansiosa, pues la pasan a una sala de cirugía para hacerle una cesárea. O son procesos expulsivos donde los pujos son mal dirigidos, y en vez de direccionar esas fuerzas para que vengan desde arriba con ayuda del diafragma y del transverso, y el bebé salga por el canal vaginal por donde pues naturalmente va a salir, esos pujos se direccionan hacia posterior, donde está el ano, y se generan los desgarros, ¿sí? Adicionalmente a eso tenemos la desventaja grandísima que aquí en nuestras instituciones hospitalarias la forma de dar a luz es acostadas, y cuando estamos acostadas, este hueso sacro está apoyado sobre la camilla, y si está apoyado pues no va a tener posibilidad de moverse, y por supuesto ahí ya va a haber una barrera restrictiva para que el bebé salga más fácilmente. Por eso una de las principales condiciones para que un parto fuera respetado y humanizado es que la mujer pudiera dar a luz en la posición en la que se sienta más cómoda y que su cuerpo está avanzando, y le está dando todas las herramientas para finalizar ese expulsivo. Bien, y brevemente, porque el posparto pues es un tema amplísimo, pero brevemente les voy a dar unas pautas de cuál es el manejo de ese piso pélvico en esa etapa. Entonces, manejo de las cicatrices
tanto del parto, si fue natural, si hubo desgarro, si hubo episiotomía, o de la cesárea si hubo necesidad de intervención quirúrgica. Restablecimiento de la sensibilidad a nivel de cicatriz de cesárea, a nivel de toda esta zona perineal, si hubo desgarro o si hubo episiotomía, porque esto incluso afecta la defecación. Por la cercanía, obviamente, esto va a generar dolor, va a generar retracciones del tejido y va a hacer que el acto de la defecación sea muy doloroso. Y cuando la mujer decida que es el momento para retomar sus relaciones sexuales, va a haber un piso pélvico que está muy retraído, con muchos puntos dolorosos, y va a haber también ahí un problema. Evitar adherencias, porque todos los tejidos deben tener un adecuado deslizamiento entre las capas, especialmente cuando se hace la cesárea. Y vamos a hacer una reprogramación abdominopélvica, que es nuevamente restablecer esa función de la pared abdominal para que pueda tener un posparto en el que no hay riesgos para su salud cuando carga el bebé, cuando tose, cuando estornuda y cuando retoma sus actividades laborales de trabajo o ejercicio. Y estos puntos que son muy importantes, que no son tenidos normalmente en cuenta, es el tema de los puntos fijos del transverso abdominal. Entonces hay muchas mujeres que ya han pasado 2 años, 3 años, 10 años de haber tenido sus hijos y todavía se quejan de la persistencia de esa barriguita baja, y a pesar de que hacen ejercicio, a pesar de que ya pasó el tiempo, a pesar de que han hecho tratamientos estéticos, no se sienten conformes con esa apariencia de su abdomen. Y es, entre otros muchos factores, uno que yo encuentro con cierta frecuencia, el tener unos puntos. Hablamos de que el transverso abdominal está aquí, es un músculo muy profundo y grande que nos caja, literalmente tiene una acción de corset. Entonces él da la vuelta y hay mujeres que tienen atrás retracciones de ese músculo, que lo que hace es tirar de esa retracción y no ayudar a que la pared abdominal vuelva a cerrar, esa membrana que se ha separado, que es la diástasis abdominal, no deja que esa tensión que hay desde atrás me permita que esos músculos cierren, y es una causa que realmente es muy desconocida y no se trata habitualmente. Y todo el tema pues de la autoimagen y todas estas afecciones de la autoestima, de sentirse seguras para la sexualidad con su pareja, sentir que ya no pueden ir, por ejemplo, a una piscina, a una playa con su familia porque se sienten muy inconformes con la apariencia física, además de todo lo que saben que pasa internamente y que generalmente no le cuentan a nadie, que es secuelas de incontinencia, que después del parto se asoma la vejiga o se asoma el recto por esos pujos infinitos con fuerzas mal direccionadas que hicieron que esos tejidos de soporte se dieran y se descendieran las vísceras. Entonces ahí hacemos todo un trabajo a partir de las cadenas musculares para que con el trabajo de ese tejido conectivo que es la fascia, podamos propiciar una estabilización de esa pelvis y recuperar esa función del suelo pélvico. Entonces, pues esto era como con un gran resumen lo que les quería contar hoy, contarles e insistirles grandemente en que definitivamente la información es poder, que el embarazo es una de las etapas más hermosas en la vida de una mujer y que uno debe llegar preparado, informado y apoyado de su pareja o de quien vaya a acompañarlo el día del parto. Esa persona, que puede ser el esposo, el novio, la mamá, la hermana, la mejor amiga, debe saber qué papel va a cumplir, tanto en conocimiento y en información como en hacer respetar los derechos de esa mujer que está en trabajo de parto. Listo, Susana. Qué interesante este tema que nos has tocado el día de hoy. Ha sido muy importante y muy valioso. Inclusive yo hoy he aprendido muchísimo, muchísimas cosas que ni siquiera sabía, ¿sí? Y la importancia de uno prepararse precisamente para eso, para el tema del parto y conocer más sobre eso.
Hay una pregunta, Susana, que nos hacen y es, ¿cómo puedo, bueno, antes de eso, Susana, podemos dejar de Ah, compartir claro entonces que sí. la pantalla para que te puedan ver mejor? Claro que sí, cuéntame. Bueno, dicen aquí, ¿cómo puedo evitar una episiotomía? Bien, entonces, en resumen, haciendo todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Debería ser una obligación, debería ser algo mandatorio, así como vamos a ciertos exámenes de forma obligatoria durante el embarazo, asimismo debería ser obligación que cada embarazada fuera una consulta de preparación para el parto con un fisioterapeuta especialista en este tema. Que eso sería lo ideal. Y es de esas cosas que yo te digo que yo sueño que pasen, porque definitivamente es muy distinta la vivencia de una mamá que pudo tener esta información y practicarla a tiempo a otra que desafortunadamente no lo hizo. ¿Sí? Y es por falta de información, porque en general la gente no sabe que esto hay que hacerlo. Entonces, en resumen, asistiendo a un fisioterapeuta especialista en piso pélvico. Claro, aquí nos dicen esto. ¿Qué complicaciones me puede traer durante el posparto? ¿La episiotomía La o episiotomía, sí, la episiotomía? episiotomía. Bueno, puede traer hematomas, puede traer infecciones, puede tener alteraciones en la función de continencia, tanto urinaria como fecal, depende pues de cómo hayan hecho la incisión quirúrgica, como les mencionaba, hay 6 tipos de incisiones. Hay unas que ya no se usan porque se ha demostrado que son totalmente perjudiciales para esa continuidad de las fibras del piso pélvico, pero puede haber unos riesgos en cuanto a la función de continencia de soporte sexual de nuestro piso pélvico. Correcto, nos dicen esto también, Susana. Tuve una dura experiencia con mi primer parto, fue muy doloroso y traumático. ¿Cómo puedo hacer para sanar mi cuerpo y mi pelvis para tener otro hijo? Bien, entonces yo realmente trabajo de forma interdisciplinar con personas que manejan como toda esa parte somatoemocional, de sanación y de memoria de los tejidos, porque es lo que hablábamos al principio, el tejido y la cavidad pélvica tiene memoria, memoria traumática, memoria de miedo, memoria de experiencias que no han sido las adecuadas y esto no se ha demostrado científicamente porque hay muchas variables por estudiar, pero las personas que trabajamos en esta área y relacionadas con la fertilidad, sí evidenciamos día a día en nuestra consulta que gran parte de la población que ha tenido, por ejemplo, dificultades para quedar embarazada, aparte de las causas anatómicas o fisiológicas que pueda haber de base, generalmente hay un componente somatoemocional, que es esa memoria traumática de los tejidos que no permite el proceso pues, del embarazo. Entonces, la recomendación sería hacer primero como ese proceso de sanación y luego tratar la anatomía con todo esto que estábamos hablando de las cadenas musculares, de los tejidos blandos y pues ir favoreciendo que las condiciones sean las apropiadas. Claro, bueno, aquí nos dicen, ¿esta incisión se hace solo cuando hay un riesgo alto con el bebé o es para todos los partos? Mira, hay unas indicaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, si una mamá no tiene un pujo adecuado y el bebé está atascado en el canal de parto y está pasando mucho tiempo y no avanza, pues la decisión que toma normalmente el médico para proteger al bebé es hacer la episiotomía. ¿Sí? Y en algunos casos instrumentar el parto, utilizar forceps, utilizar vacuum, ventosas para ayudarlo a salir.
Pero volvemos al punto, si la mamá tiene información, conoce su cuerpo, ha flexibilizado todas esas estructuras tanto rígidas, que es en la parte ósea, como de tejido blando, y además sabe que tiene derecho a tener su parto en la posición que sea más fisiológica, como lo que hablábamos del sacro, de facilitar ese movimiento a posterior del sacro para que el bebé pase, pues va a ser una mamá a la que no le van a poder hacer una episiotomía porque sí, ¿me entiendes? El problema es que generalmente llegamos al parto sin saber qué va a pasar, entonces estamos a la deriva de, pues, otros, de lo que decían otros, porque nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la decisión adecuada. Correcto, eso sí es verdad. Aquí nos dicen, Susana, de momento no quiero tener hijos, quizás en unos 5 años. ¿Sería recomendable empezar a trabajar en mi suelo pélvico desde ya? Veo que ayuda para otras cosas, pero ¿podrías decirme beneficios concretos de hacerlo con tanta antelación? Mira, siempre preparar el piso pélvico va a ser un beneficio para la salud. Sea que quieras tener hijos ya en 5 años o que tu decisión como mujer sea no tener hijos. Siempre trabajar tu piso pélvico, trabajar tu respiración, hacer esa reconexión de la parte respiratoria, abdominal y de piso pélvico para gestionar adecuadamente las presiones, va a traerte beneficios. Así sea para tu práctica deportiva, si te gusta hacer ejercicio, así sea que porque decidiste no tener hijos, pero cuando llegues a la menopausia van a venir todos los cambios hormonales de esa edad y los tejidos blandos van a verse afectados y van a perder en gran medida su capacidad de soporte. Con gran explicación en todo lo que pasa con el colágeno. Entonces, siempre preparar el piso pélvico va a venir bien. No necesariamente fortalecimiento, porque esto es otra cosa de las que nos encontramos en internet, que mucha gente hace simplemente porque lo encontró en internet o porque alguien le dijo hay que hacer los ejercicios de Kegel o hay que colocarse bolas chinas o hay que ir al baño y cortar la orina cuando estemos haciendo chichi en el baño. Entonces, todo eso es contraproducente si no aplica para tu caso. Entonces hay mujeres, por ejemplo, hay mamás que tuvieron desgarros en el parto o tuvieron episiotomía, ese tejido se retrajo, empezaron a tener dolores en sus relaciones sexuales, una alteración en ese tejido. Una persona en esas condiciones no es candidata ni para hacer ejercicios de fortalecimiento ni para introducir elementos externos dentro de su canal vaginal. Primero hay que tratar la cicatriz, normalizar el tono, soltar todas esas zonas de tensión que se hacen pues con distintos tratamientos desde nuestra especialidad, tanto con equipos como de forma manual, incluso con agujas. Entonces, el llamado siempre es a que consultemos a un profesional, porque muchas veces tenemos más complicaciones por hacerle caso a internet. Claro, y mira que con lo que acabaste de decir, me evitaste hacer la última pregunta porque para mí quedaría claro, pero no sé si para la que quiso hacer la pregunta quedaría claro, igual te la voy a hacer, que dice, ¿cómo puedo mejorar la musculatura pélvica? Con todo el trabajo de cadenas miofaciales, de respiración, de activación del transverso abdominal y de fortalecimiento, si es el caso, porque por ejemplo, hasta cierta semana de la gestación podemos hablar de que hacemos fortalecimiento. Ya a partir de la semana 30 más o menos del embarazo ya no podemos hablar de que hacemos fortalecimiento. En primer lugar, porque para el parto necesitamos son unos tejidos flexibles. Y en segundo lugar, porque ya los picos de relaxina no nos van a dejar fortalecer. ¿Ves? Entonces, por eso es tan importante hacer siempre toda esta preparación cuando el médico dé visto bueno de que la mujer puede hacer ejercicio, puede consultar a su fisioterapeuta de piso pélvico y su embarazo es viable y no hay contraindicaciones, llamen, consulten, porque ese es el camino.
¿ves? Y eso hace toda la diferencia entre una mamá que tiene una vivencia feliz y una mamá que tiene complicaciones y que se siente que su experiencia no fue la mejor. ¿Ves? Y lo que yo siempre les digo también, los bebés, cada hijo nace una sola vez. Podemos tener más hijos, pero cada uno nace una sola vez. Así que ese nacimiento debe propiciarse con todas las herramientas que pueda tener la mamá y la pareja para que le den la mejor bienvenida a su bebé. Sí, así es, señorita. Entonces, por último, ¿en tu proyecto tienes algo virtual para trabajar el suelo pélvico? Sí, sí, si me permites, te muestro aquí en la presentación. Claro que sí. Entonces, como para que nos quede aquí un poquito más claro, nosotros tenemos el programa Happy Mom, que es el curso de preparación online para el parto, donde nuestro lema es vive tu maternidad a otro nivel, ¿sí? Desde todo esto que hemos venido hablando, desde estar informadas y empoderadas. Entonces, este curso ya lo teníamos presencial, pero debido a que las mamitas trabajan, es muy difícil generalmente coordinar los horarios del papá con la mamá para que vayan a los cursos, pedir permisos pues en los trabajos, en fin, muchos temas. Lo volvimos a modalidad online y realmente ha sido muy importante la respuesta porque ha sido como dar en el punto de esa necesidad que tenían las parejas de poder sentarse tranquilos el fin de semana o a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana, a la hora que puedan juntos, sin afán, a recibir su curso de preparación para el parto. Y con el plus de que se sienten acompañados, o sea, no es solamente ver las clases, sino que todas las dudas que tienen siempre son respondidas. Entonces, este es el curso que tenemos para las embarazaditas y luego tenemos también pues nuestros otros programas, que son el de recuperación postparto, que es también presencial y online, la consulta de piso pélvico, que normalmente la tenemos presencial en la ciudad de Cali, aunque a raíz de todo este tema del coronavirus, hemos encontrado una gran oportunidad en todas las personas que están en otras ciudades y que no tienen fácil acceso a un profesional, y ha sido muy interesante ver cómo la gente tiene tantas dudas desde hace muchos años y que como esto es un tema tabú, les da pena consultar, les da vergüenza incluso contarle a sus parejas que sienten X o Y situaciones. Entonces también actualmente tenemos consulta online de piso pélvico para guiar a todas esas personas que sienten que hay sintomatología y hay algo que no anda bien con su continencia, con su función de soporte, es decir, las mujeres que sienten que algo como que se descendió y se asoma a través del canal vaginal, o con la parte sexual, que muchas veces la vamos dejando de lado y termina por afectar incluso las relaciones de pareja, porque la gente prefiere decir no y no, porque tienen dolor, porque ya no sienten lo mismo, porque hay sensaciones extrañas después de tener embarazos y partos, porque hay consecuencias de cicatrices y todo eso hay que tratarlo. Y el programa de ejercicio que lo hemos manejado siempre, pues que es dirigido especialmente a las mujeres, pero ya hemos tenido familias donde, por ejemplo, el papá se pega al programa también viendo a su esposa haciendo ejercicio en el posparto, entonces también se nos pega el programa. Vale, Susana, interesante, de verdad, mucha información la que recibimos el día de hoy. Ha sido para mí maravilloso y gratificante Muchas gracias, Víctor. Gracias por invitarme. poder conocer un poco más de todo esto del suelo pélvico. Y también te quiero preguntar algo que cómo todos los que nos están viendo, las mamitas que nos están viendo, te pueden contactar a ti en este momento. Redes sociales, que es en Instagram, @sercolombia,
en Facebook, @serespecialistas, o en la página web que es www.sercolombia.com.co. Listo, Susana. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has compartido el día de hoy, por toda esta información. A todos los que nos están viendo por el Facebook Live, espero que les haya quedado claro muchas de estas cosas que no teníamos de pronto ni siquiera en cuenta. Y les recuerdo a todos que el día jueves tenemos una charla a las 10 de la mañana con Malca Doria. Ella tiene su página en Instagram que se llama Susana Sana y ella nos va a hablar de educar y concientizar a los padres sobre espacios seguros. Esta persona ha pasado por algo muy difícil en su vida y nos va a contar desde su experiencia cómo ha tenido que vivir el duelo de perder un bebé. ¿Sí? Susana, una feliz noche y mil gracias por todo este tiempo. Bueno, Víctor, mil gracias a ti y mil gracias a todos los que destinaron un rato de su tiempo para escuchar. Que tengan muy feliz noche. Gracias. Feliz noche para ti y para todos los que nos ven.